Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 3, episodio 10. Hoy tenemos a Víctor Calzado y ya te avanzo que hoy me la he jugado bastante. He venido a arriesgar, creo que también es la gracia del podcast. Vamos a hablar mucho de autoconocimiento y creatividad y al final estos dos conceptos necesitan arriesgar, necesitan incertidumbre, necesitan probar cosas que no sabes si van a salir bien o van a salir mal. Solo un intento de podcast, una conversación y sacar un montón de cosas. ¿Cómo lo he hecho? Yo con Víctor vas a ver que trabajamos un tiempo para ayudarle a ordenar su proceso creativo en un momento de crisis existencial que tenía, porque en su trabajo era bastante exitoso, pero había dejado el básquet como entrenador, que había hecho como una actividad hobby durante muchísimos años, y a partir de ahí empezó a sentir un vacío que no sabía muy bien cómo llenar, a nivel creativo, a nivel de ocio, a nivel de, bueno, qué hacer con su tiempo, sus ideas y sus retos. Y eso le llevó a un proceso de exploración que quiso que hiciéramos juntos, que fue un experimento súper guay y que hoy con él desvelamos cómo fue todo ese proceso y te cuento paso a paso cómo fue. Quizá en algún momento crees que se va por las ramas, que divaga, pero es que la idea es esa, sacar un montón de ideas para ver con qué nos quedamos al final. Y cuando termina el episodio te comparto todas las conclusiones que sacamos al respecto y cómo terminó ese proceso. Entonces, te invito a que si en algún momento alguna de las preguntas o cuando Víctor piensa o divaga o las reflexiones que compartimos, que tú pienses también qué responderías y cómo te lo aplicarías a ti, ¿vale? Entonces, disfruta mucho de este episodio, ya me dirás si te ha gustado este formato y disfruta mucho de Víctor, sus experiencias y todo lo que cuenta. Víctor Calzado, bienvenido al Club del Rendimiento. Gracias por invitarme. Siempre tenía ganas de comentarte esto porque, claro, esto es como la tele, ¿no? Que parece que ahora acabas de entrar, pero realmente a veces estoy hablando con la gente antes y luego digo, bienvenido, no sé quién, y la gente me pone cara de, a veces de, este tío es tonto, pero no sé por qué sabía que a ti te iba a gustar ya el rollito este de inicio. Y a mí ya sabes que la escena me pone. A ver, pues la idea es hablar hoy de una cosa muy transversal que puede ser muy útil a mucha gente. Estoy convencido que con tus ideas hoy puedes ayudar o inspirar a mucha gente. Y básicamente es aterrizarlo en temas de autoconocimiento y creatividad, que son cosas que a ti te flipan bastante. Pero a ver cómo reconducimos esto, porque te avanzo que no tengo ni una pregunta preparada, ¿eh? Bueno, pues alguna tendrás que hacer porque yo respuestas preparadas traigo pocas, así que dependemos de tu creatividad para soltar preguntas. Mira, esto es lo primero que te quería decir, porque creo que va a salir más adelante. Ese equilibrio entre prepararme mucho las preguntas, ahora en este caso, pero se podría aplicar a cualquier cosa, ¿no? Prepararme mucho las preguntas porque me da miedo esa incertidumbre de a ver por dónde va a ir, no lo voy a controlar bien, solo tenemos una oportunidad de hacerlo. Y luego irte al otro extremo de vender la historia de no, pero la idea es fluir, cuando realmente lo que pasa es que no me he preparado una mierda y al final yo tampoco te estoy... yo creo que no estoy respetando tampoco esa parte sobre ti, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa fina línea? Porque en este caso yo sí que he decidido cómo quiero enfocarlo, pero he dejado una parte muy grande para volar. Pues mira, la primera pregunta y ya hay un punto de autoconocimiento y creatividad, ¿no? Porque te diría que va a depender de cuánto te conozcas a ti mismo. Es decir, si tú eres consciente de dónde tú te desarrollas mejor, dónde tú brillas más, vas a saber cuál es el nivel de preparación que necesitas y qué equilibrio de qué espacio en blanco dejo para yo en ese momento no sentirme muy atado y sentirme con esa libertad de poder reaccionar, de poder improvisar, pero no como porque no me quiero preparar, sino porque es que realmente sé que si yo me siento algo más libre, algo más suelto, brillo más, ¿no? Entonces, si
en tu caso, que a mí me conoces, pero que también te conoces a ti y conoces nuestra relación, tú puedes pensar, hostia, yo creo que de la relación que tengo con Víctor, si yo me preparo un guión 100% detallado, yo no voy a estar cómodo porque él va a empezar a hablar de esto, de lo otro y yo me voy a perder, o a lo mejor a él lo ato muy en corto y tampoco voy a conseguir sacar lo que yo quiero sacar, ¿no? Tengo que encontrar ese equilibrio y ese equilibrio nace de un primer análisis, casi diría introspectivo, sobre ti y también de análisis sobre la persona que tienes delante y la relación que hay entre los dos. Sí que estoy de acuerdo que hay como una parte de autoconocimiento de, por ejemplo, al llevar bastantes episodios del podcast, pues al principio me lo preparaba un poco más las preguntas, igual era como más estructurado, pero por desconocimiento mío, ¿no? Por decir así. Al final, cuando menos dominas, igual más te lo tienes que preparar. Y ahora no es tanto esa parte de para lucirme yo o dejar más espacio, sino es al revés, para no cortarle las alas a la persona que viene. Porque si yo lo dejo como muy cerrado, igual tú me sacas una cosa que es muy interesante, pero ya no podemos ir ahí. Ya no puedes tirar del hilo, El ¿no? guión que yo me he marcado no está por encima de lo que tú vienes aquí a compartir. Y esa es la parte que yo quiero un poco explotar cada vez más, ¿no? De que si sale un camino, se abre una puerta de algo que podría ser muy guay, pues vamos a coger eso y la gracia es esa, ¿no? Y esto lo veo bastante ahora en el día a día, en todo lo que son presentaciones en público. Pues tengo compañeros y compañeras que son como yo y que sí que tienen una preparación previa, pero que se basan bastante en su capacidad para improvisar. Y tengo otros compañeros y compañeras que son de no, de llevar un guión completamente estudiado. ¿Cuál es mejor? Pues de nuevo, va a depender de cada uno. Yo no puedo ir con un guión porque me voy a sentir tan atado que a la primera pregunta voy a empezar a dudar de ahora qué hago, tiro del guión o respondo a la pregunta. Y si la pregunta es buena, claro, eso es porque la persona tiene un interés en esa pregunta y eso no estaba en mi guión. Y las dudas que me genera me atrapan. Y entonces prefiero, pues eso, dejar ese espacio en blanco y que de cara a esta conversación yo te agradezco que haya ese espacio en blanco porque como tampoco sé para dónde vamos a ir, pues tener un poco más de libertad nos va a venir bien. Vale, pues mira, la forma en la que pensaba aterrizar esto es algo que quizá a la gente le va a sorprender porque creo que muy poca gente sabe. Es que tú y yo hace un par de años trabajamos juntos en un proceso que tú me pediste, entonces ahí había una parte de predisposición, autoconocimiento y creatividad, si tú quieres. Y en ese proceso que ahora explicaremos, salieron un montón de cosas relacionadas con este tema. Entonces yo tengo muchas notas apuntadas de ese proceso y quería sacártelas para que tú lo comentaras. Pero para que la gente pueda entender de qué va esto, o sea, ¿tú recuerdas o eres capaz de poder explicar cómo empezó todo eso? O sea, ¿cuál fue tu demanda como tal y qué me pediste y por qué empezó todo eso? Sí. Un par de años largos, vamos ya casi para 3. Aquello fue vamos a decir, como una especie de impulso creativo muy fuerte o una saturación de consumo de contenidos también muy elevada, ¿no? O la suma de las dos cosas. Era un momento en el que yo había dejado de entrenar después de pues, más de 15 años llevando equipos. Mi carrera profesional iba muy bien y sigue yendo muy bien y me llena mucho, pero era un momento mío de transición que notaba que faltaba algo, que iba muy cojo y que esa pata que, bueno, pues que notaba que no me estaba sosteniendo o que me faltaba para encontrar equilibrio, la podía llenar creando. ¿Y creando qué? No tenía ni idea. Y ahí es donde hablé contigo para ver si entre los dos podíamos encontrar, oye, pues de estas sensaciones que estoy sintiendo, de estas emociones que no estoy sabiendo gestionar, bueno, pues de este vacío casi existencial que noto, sí que creo que tengo muchas ideas que me gustaría explorar, pero necesito a alguien que, bueno, un poco que me canalice todo esto, ¿no? Y creía que por lo que te conocía y lo que habíamos trabajado juntos en el equipo, pues creía que podías tener ese equilibrio, lo que haces ahora en el podcast, ese equilibrio entre ir sacando información sin acotarlo demasiado,
pero a su vez acotar para que no me vaya por las ramas y me pierda en aquella playa que me acuerdo que hablábamos en su momento. Vale, pues mira, creo que es una oportunidad perfecta para que la gente vea cómo trabajo yo también, ¿no? Porque parte de mi trabajo Sí. muchas veces es como muy privada y no se ve y la gente pregunta y es difícil de explicar, pues qué mejor que visibilizarlo y también para que mucha gente que te conoce a nivel personal, deportivo, profesional, va a conocer cosas de ti que no sabe y va a flipar bastante en positivo. Y gente que no sabe ni quién es Víctor Calzado también va a flipar bastante y yo creo que le va a gustar muchísimo. Entonces, por donde quería empezar es por lo que desató un poco todo eso, ¿no? Que, si no recuerdo mal, por lo que yo tengo apuntado aquí, fue un libro, ¿Un y fue el libro? libro de Sí, Sapiens, y sí. justo yo es que tenía muchas notas apuntadas y una de ellas es que a partir del libro de Sapiens tú te das cuenta que todo lo que no es objetivo biológicamente es imaginado. Y a partir de ahí a ti se te va la olla porque piensas, hostia, pero entonces, ¿por qué yo no puedo imaginar y quiero gestionar esto? ¿Y cómo puedo hacer que otra gente imagine y cómo puedo potenciar esto? ¿No? Entonces, ¿qué es eso que leyendo ese libro ya casi el vacío existencial te empieza a aparecer? Sí. Es tener, creo que fue el tener eso, el demasiado tiempo, no demasiado, pero tiempo para pensar, mucho tiempo para pensar, un nivel de curiosidad muy alto, porque siempre he tenido un nivel de curiosidad muy alto y nada en que canalizarlo. Y esto creo que a posteriori, 2 años después, lo volvimos a hablar cuando volví a entrenar, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo yo no lo sabía, pero a mí el baloncesto me había ayudado a canalizar todo ese impulso creativo. Yo no tenía ni idea, de hecho, si lo llevo al terreno profesional, en cada entrevista de trabajo, siempre que la típica pregunta que afortunadamente ya no se hace, pero fortalezas y debilidades, ¿no? Y yo en debilidades siempre decía que me consideraba una persona cero creativa, que a mí me dabas un papel en blanco y era incapaz de crearte nada, ¿vale? Y la realidad luego me he dado cuenta de que soy más creativo de lo que me pensaba, lo único que no era una creatividad consciente, sino que, bueno, yo lo atribuía más a una solución de problemas, que es lo que hacemos cuando entrenamos, ¿no? Tengo una situación, tengo un problema y tengo que diseñar un ejercicio para mejorar eso. Y todo, el baloncesto me ayudaba a mí a canalizar eso en el momento en el que pierdo eso, todas las ideas y todas las inquietudes y todas las curiosidades que yo sigo teniendo y que antes se canalizaban en baloncesto, ahora es como, ¿y ahora qué? Ahora, esta idea que tengo de que eh, todo lo que no es biológicamente objetivo es imaginado, a lo mejor esto antes se traducía en una dinámica para construir relaciones inexistentes o vínculos entre las personas de mi equipo, ¿no? Porque me invento algo que somos capaces todos de imaginar en conjunto y eso nos lleva y nos suma a, no sé, a lo que fuera. Y ahora es como, pues esta idea es buenísima y no tengo nada en que transferirlo, ¿no? Y entonces es como, de ahí el quiero crear, porque tengo una idea y no sé qué hacer con ella. Y de ahí es de donde surgió. Y es verdad, el trigger, como tú dijiste, o el detonador, fue la lectura de aquel libro. Han pasado 3 años y ahora estoy en un punto completamente distinto, pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero pero sí, sí, aquello fue un poco el detonante. Vale, pues vamos a explorar todo eso. Es cierto que son ya 3 años, porque yo tenía las notas como del final, que ponía julio 2023, pero esto empezó al año anterior, entonces... Sí, sí. Diciembre del 22. exacto. Entonces, yo te voy a sacar tantas ideas, porque tengo tantas notas, y vamos a explicar el proceso, todo cómo fue, que si tú te quieres enrollar, te enrollas, pero si hay algo que lo quieres pasar rápido, no me las voy a acabar. O sea que entra en las que más te apetezcan, ¿vale? Vale, vale. Entonces, al principio, no sé si te acuerdas, pero yo detecté en ti algunas inquietudes que estaban un poco polarizadas, que eran como contradictorias, ¿no? Entonces te las voy a ir Ujú. sacando una a una, son tres, para que las comentes, porque la mayoría de cosas que te voy a sacar son cosas que pienso que a la gente también le pueden pasar o preocupar en algún momento.
¿vale? Y a veces puede ser un problema insignificante, pero a veces te puede llevar a, según el momento en que tú estés, a dudas, vacío y crear problemas más graves. Entonces, la primera inquietud polarizada que tú tenías era carrera profesional versus proyectos personales. ¿Cómo alimentar eso? ¿Cómo no se perjudicaba unos a otros? Entonces, háblame de esto. A ver, yo en aquel momento, claro, el tema del proyecto personal nace. Yo nunca me había planteado tener un proyecto personal, porque no tenía espacio para tener un proyecto personal. A mí entrenar siempre ha sido lo que más me había gustado. Cuando pues aquellos 2 años que pasé en el Barça fueron maravillosos y en aquel momento yo me planteé dedicarme profesionalmente al baloncesto y hay un momento que digo no, no porque el camino que tengo que seguir para llegar a donde a mí me gustaría a nivel personal, esta línea no me va, creo que no me va a servir. Entonces, sí, no quiero dejar todavía el baloncesto, era muy joven en aquel momento, tenía a lo mejor 25 años, pero, y tenía una carrera profesional, bueno, pues que también me generaba mucha inquietud, me gustaba, yo soy bioquímico, aposté por la industria farmacéutica, entonces durante mucho tiempo hice las dos cosas en paralelo. Claro, el baloncesto me demandaba muchísimo tiempo, mi carrera profesional también, con lo cual no me planteo el tener lo que sería un proyecto personal, ¿no? Mi proyecto personal ya era el básquet. Cuando, debido a que la carrera no se dispara, pero bueno, pues gana terreno y tengo que dejar el baloncesto, lo que te decía antes, me gusta mucho, pero todas estas ideas que antes se canalizaban allí y que la realidad es que a lo mejor en aquel momento a nivel profesional no estaba preparado para canalizarlas en mi trabajo, que a lo mejor es algo que ahora sí he aprendido a hacer, notaba que me quedaba cojo. Y ahí es donde aparece esa necesidad de un proyecto personal, ¿no? Y cuando hablo de proyecto personal es que recuerdo que en aquel momento decíamos, es que a lo mejor un proyecto personal puede ser ganar un torneo de pádel o un torneo de golf, que es lo que a mí me gusta jugar, o puede ser escribir un libro, o puede ser, no tiene por qué ser emprender y crear una empresa y al final saturarte otra vez de un tiempo que no tienes, ¿no? Entonces, pero es verdad que esa dicotomía o esa polarización que tú dices nacía de eso, de que baloncesto más carrera profesional durante mucho tiempo, aunque saturado a nivel de tiempo, me había llenado muchísimo porque me completaba todo, es como que estaba 100% satisfecho, al menos en esa parte. Cuando quito el baloncesto, por mucho que a nivel de tiempo gano, y a lo mejor puedes pensar, hostia, gano en calidad de vida, por ejemplo, pero noto que he perdido muchísimo y que eso necesito llenarlo con algo, ¿no? Y de ahí ese equilibrio que notaba que se había desbalanceado y que tenía que llenarlo de alguna manera. Vale. La siguiente, esta como parece un poco abstracta, necesito que la aterrices de forma simple para que la gente lo entienda, ¿no? Porque ya ahí cuando nos metíamos en esas paranoias ya hablábamos casi otro idioma, pero me hablabas de esa dicotomía entre cómo tu mundo imaginado encajaba e impactaba en el mundo imaginado global. ¿Qué es esto? Creo que ni me acuerdo, pero al final creo que por ahí también en las notas, porque me acuerdo que esto era un cuadro muy chulo que tú montaste después de las primeras sesiones, un poco como resumen. O sea, por un lado también estaba el hecho de decir, recuerdo que decíamos, hostia, ¿esto qué se trata? De desear lo que otros imaginan, de imaginar tú lo que tú quieres y que luego otro imagine en conjunto con lo que tú has pensado o creado. Entonces yo notaba que cuando yo tenía según qué inquietudes o según qué ideas, a veces se alejaba por completo de por dónde iba el resto, ¿no? Y de por dónde iba el mundo, o en ese caso, mi mundo. Porque al final, pues, el entorno que nosotros tenemos te marca un poco, es como tu terreno de juego, ¿no? Pues tus amigos, tu familia, tu pareja, tus compañeros de trabajo. Entonces, todo eso, cada uno tiene su mundo, sus ideas, sus inquietudes, sus gustos, y las tuyas, ¿son tuyas 100% o son la suma y tienes que adaptarlas a la suma de las que tienen cada uno de tus individuos? Entonces, recuerdo que ese punto de decir,
de alguna manera sentía que yo tenía inquietudes y que me imaginaba, pues vamos a decir, un mundo que no podía compartir, ¿no? Y de ahí también nacía esa falta de propósito que siempre nos enquistaba, de decir, ya, y yo imagino todo esto, pero claro, esto ¿a quién le va a servir? ¿Esto para quién va a ser? ¿A quién lo va a utilizar si no encaja con lo que el resto del mundo quiere, ¿no? A mí, por ejemplo, en los últimos 3 años me ha dado mucho por leer filosofía, ¿vale? No tengo amigos que les guste la filosofía. Entonces, ¿yo ahora qué hago con todo esto estas ideas que tengo y estos nuevos pensamientos? Ahora lo he enfocado de manera distinta, pero en aquel momento, aunque no se habían manifestado de la misma manera porque todavía no me conocía lo que me conozco ahora, sí que notaba que, bueno, pues que yo tenía un nivel de curiosidad muy alto y que muchas veces me alejaba del mundo imaginado que tenía a mi alrededor y notaba pues que no encajaba y no sabía qué hago, me quedo con lo mío porque es donde yo disfruto y es donde yo creo que puedo brillar o me adapto al contexto que mi terreno de juego me da porque somos seres sociales y aquí es donde tengo que encajar, ¿no? Y entonces ahí es donde estaba esa dicotomía también. Vale, y te saco la última así muy breve, que también es que creo que le puede pasar a mucha gente, el equilibrio entre tener estabilidad y tener retos, porque a veces los retos te desestabilizan también. Sí, aquello creo que en aquel momento y también ahora, pero bueno, esto creo que es mucho más, y le pasa a mucha gente, ¿no? El equilibrio entre saber que en el medio largo plazo tú tienes un terreno más o menos en el que pisar, o cuando hablamos de retos, la realidad es, ya, pero es que si yo, y además una persona como yo, que te digo que soy muy curiosa, que soy muy inquieta, que necesito ese tipo de estímulos, ¿no? Joder, si yo tengo un camino súper seguro, por muy exitoso que pueda ser, y pienso, ya, pero es que de hoy a 5 años ya sé exactamente lo que va a pasar. Por muy exitoso que vaya a ser, me parece hasta aburrido. Ya sé que suena a lo mejor hasta pretencioso, pero es verdad. Entonces necesito pues que realmente haya, cuando hablo de retos, pues hablaba de estímulos, de poner un punto más de incertidumbre para que sea más divertido, ¿no? Para que sea más estimulante. Pero claro, sin cargarte de decir, porque realmente lo que yo quiero es lo que hay de aquí a 5 años, ¿no? Entonces, es como que la meta, quiero llegar hasta ella, pero el camino quiero que sea lo más divertido y lo más estimulante posible. Y ahí es donde entraba ese equilibrio. Vale, pues vamos a meternos de lleno en lo que fue el proceso y voy a contar las 4 fases que definimos, que es que al principio yo tampoco sabía ni cómo enfocar esto. Pero fue Te creo. Hubo 4 fases. La primera fue una fase de exploración a la que le dedicamos 4 sesiones y ahí era volar 100% y a ver qué salía. La segunda era una fase de ordenar ideas e intentar darle sentido a todo lo que había salido y ahí fueron 6 sesiones. Luego una tercera fase de hacia dónde enfocamos todo esto que ha salido y eso fueron 5 sesiones. Y la última, si esto se termina materializando en definir algún proyecto, un propósito futuro o se aterriza en algo concreto. Y ahí fueron 4 sesiones más. Y en total este proceso duró desde diciembre hasta julio, ¿vale? Entonces esto para que la gente también tenga ese contexto. Aquí hay una parte que quiero hacer de breve intro, que también tenía que ver con lo que te he dicho al inicio de la entrevista, de que las sesiones que hacíamos eran muy guays, pero un día te dije, aquí hay una parte de aceptar que una sesión un día puede ser una auténtica mierda. Porque si nos dedicamos a explorar y a ver qué sale significa que pueda ser increíble y puede ser que hoy no salga nada. Pero es la única forma de que en algún momento puedan salir cosas increíbles o algo de lo que podamos tirar del hilo o que nos lleve a algo que realmente tenga valor y nos interese. ¿Cómo recuerdas esa idea? Recuerdo esa idea, me acuerdo perfectamente del momento, porque además recuerdo que aquel día fue un día en el que había tenido muchísimo trabajo entre una sesión y otra y había tenido muy poco espacio para pensar y era como, hostia, ahora tengo sesión con Albert ¿y qué le voy a decir si no he hecho nada? ¿No? Y entonces fue como, y aquel día
tú empezaste así la sesión y fue como, es verdad, venga, va, sí, da igual, siéntate, aprovecha la sesión ahora para empezar a pensar y empezar lo que no has podido hacer, pues lo vas a hacer ahora y además vas a tener a alguien que te va a ayudar a tirar del hilo o a decirte, por ahí no vamos, que ahora se nos va a complicar demasiado, vamos a quedarnos con la idea de antes, ¿no? Entonces, la realidad, no te quiero quitar trabajo, pero un poco ahora es lo que ChatGPT nos ayuda a hacer también, ¿no? Muchas veces, o nos puede ayudar a hacer, o la inteligencia artificial, estas herramientas, pues que te ayudan también, las utilizamos de una manera muy concreta, de preguntarle cosas, pero cuando tú le vuelcas cosas y le dices, oye, pregúntame tú a mí, es una manera de utilizarla completamente distinta. Y aquello es lo que yo hacía contigo desde un nivel de conexión mucho mayor por esa relación que tú y yo teníamos y ese conocimiento que tú tenías de mí. Vale, pues una de las cosas que salió al principio, sabes que a veces me apuntaba frases textuales tuyas y al cabo de un tiempo te las volvía a repetir, ¿no? Pues de la primera fase, tengo aquí 3, no hace falta ni que las comentes, pero yo aquí te las suelto y luego sí que hay una idea que me parece muy interesante a la conclusión que llegaste. Una fue, muchas decisiones que he tomado en mi vida han sido por ego. La otra, nunca había leído tanto como ahora. Y la tercera, todo esto me está ayudando mucho en mi trabajo. Ese proceso que en el fondo ahí acabamos de empezar. Dije, todo esto me está ayudando mucho en mi trabajo, que inicialmente no estaba vinculado al trabajo. Y de aquí salió una idea y es que al final tú estás en la industria farmacéutica y eso saldrá varias veces y habrá momento para que expliques un poco cuál es tu trabajo, pero tú has estado muy cercano al mundo del marketing también, ¿no? Sí. Y tú dijiste una idea que es la que quiero comentar, que es el marketing genera la necesidad de comprar, quizá debemos generar la necesidad de aprender. Eso lo dije yo. A ver, vamos por partes, que has dicho varias cosas. La primera, decías, ¿no? O dije yo en su momento que muchas de las decisiones que había tomado las había tomado por ego. Y es verdad, 100% verdad. De hecho, me acuerdo cuando, y enlazando con una de tus últimas invitadas, que fue Marta Santiago, una conversación que tuve con Marta cuando yo no estaba entrenando en aquel momento, fue el impasse entre que dejé de entrenar y volví a entrenar, ¿no? Y ella me decía, pero Víctor, si tú tienes que entrenar, si eso es lo que a ti te gusta, tienes que encontrar el tiempo. Y yo le decía, no te digo que no, pero la sensación que yo tenía en aquel momento es que si ahora vuelvo a entrenar, será para llenar mi ego, ¿no? Será para contentar a mi ego. Y el día que yo decida volver a entrenar, no va a ser ese no va a ser el motivo por el que yo tome la decisión, sino será otro. Y es así, durante mucho tiempo, pues seguramente por inseguridades propias, seguramente por necesidad de reconocimiento externo, seguramente, bueno, pues por la suma de muchos factores, he tomado decisiones que no me arrepiento de ninguna, eso es así, pero sí que han podido estar marcadas por, bueno, pues por una falta de control de mi propio ego, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy tonto. O no te puede llegar una oferta de trabajo y que la oferta es muy buena, y tú tomas la decisión de moverte no por un interés profesional real en el proyecto, sino por el hecho de que te llegue una oferta te genera un interés o te genera un reconocimiento que el Víctor que está dentro te dice, hostia, cómo mola, ¿no? Y entonces tú tomas la decisión porque te sientes gustado, no porque el proyecto te llama la atención. O por la suma de las dos, ¿no? Seguramente si es una mierda de proyecto no lo vas a coger, pero la suma de las dos cosas pues hace que la decisión haya un peso muy importante en el ego. Y eso es algo que he intentado trabajar o que sigo trabajando porque se toman peores decisiones cuando el ego entra en juego. No te puedes olvidar de él, porque entonces uno tiene que saber cuál es su propio ego y cuál es el nivel de satisfacción que necesita tener o el nivel de reconocimiento que necesita tener. Y cuando no sientes ese reconocimiento tienes que poder, uno, detectarlo y dos, saber por qué
no estás sintiendo ese reconocimiento. Porque puede ser que haya falta de reconocimiento, pero también puede ser que sea algo interno que tú tienes desajustado, ¿no? Entonces, cuando yo veo que ese ego salta, intento escucharlo para ver qué me está diciendo y responderle una cosa o responderle otra, de responderle, quédate quieto, que ahora no tienes razón, o esto que me estás diciendo es una pista de que algo tiene que cambiar en mi entorno, ¿no? Entonces, en aquel momento lo dije como algo negativo porque toda esta reflexión no la había hecho. Ahora, 3 años después, te puedo contestar con un poco más de madurez, si se puede decir de alguna manera. Más autoconocimiento, ¿Cuál era la ¿no? segunda? Sí, correcto. ¿Cuál era la segunda frase que ya me he perdido? Bueno, no, tampoco era para comentarlas todas, era solo un poco el contexto en el que estabas. Que No, te sí, habías pero dicho que nunca habías leído tanto y luego que el sí, proceso a que habías empezado, aunque no tenía impacto directo con tu trabajo, te estaba ayudando mucho en tu trabajo. Y luego era para llegar a esa idea sí, de que el marketing generaba la necesidad de comprar y tú pensabas que quizá había que generar la necesidad de aprender. sí. Pero aquello también venía muy relacionado por, por todo este consumo vacío de contenidos que hablábamos al principio y de la cantidad de horas que estaba invirtiendo en redes sociales y lo perverso que son los algoritmos a día de hoy en las redes sociales, ¿no? Hablábamos de todo aquello. Vale, pues mira, pero Eh, permíteme que te pare sí, 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 porque sí. justo es el siguiente punto que iba a enlazar, entonces ya lo saco y así lo metes todo ahí, ¿vale? Porque Claro, dentro de estas inquietudes que tenías tú, hablábamos de esta pedagogía del contenido y también, bueno, esa parte de creatividad, de qué hago, el tiempo libre, y ahí se había ocupado un espacio, ha ocupado un espacio ahora mismo, el consumo de contenido de redes sociales y en muchos formatos, ¿no? Y ese consumo muchas veces vacío, ¿no? De encefalograma plano, que en un momento dado puede ser interesante, pero cuando eso es el protagonista de cómo se consume el contenido, ahí te generaba a ti dudas. Entonces tú me hablabas de consumir contenido versus qué haces con ese contenido, y uno de los problemas que me planteabas es que luego no había nada proactivo después con ese contenido que se había consumido, y lo decías en otra idea que es tú podrías consumir el mismo contenido si luego hicieras algo interesante con ello. correcto, correcto. Es decir, al final, y ahora creo que estoy mucho más en ese punto, yo lo que notaba es, como te decía antes, yo no era consciente de que yo consumía ese tipo de contenido como inspiración para mi vida, ¿vale? Que en este caso, o mejor dicho, para el baloncesto, ¿vale? Yo no era consciente, pero a lo mejor de un vídeo de 15 segundos de, yo qué sé, dos gatitos pegándose, pues a lo mejor a mí se me activaba, seguramente de ese no, ¿vale? Pero a lo mejor a mí se me activaba algo, una conexión que me llevaba a una idea de la cual podía tirar y de la cual podía pues crear, ¿no? Alguna dinámica, algún ejercicio, algún discurso. En los que somos entrenadores, pues no muchas veces nos planteamos hoy antes del partido qué voy a decir y te acuerdas de esto, de lo otro, pero no es un proceso consciente. Entonces todo ese consumo yo lo estaba canalizando. En el momento en que no lo podía volcar en nada, ahí es donde yo me saturo y es donde yo me doy cuenta y empiezo a pensar, claro, si esto me está pasando a mí ahora, esto le está pasando a mucha gente, ¿no? De muchísima gente que está consumiendo por consumir. Y recuerdo que te ponía el ejemplo, digo, es que me puedo pasar media hora consumiendo contenido que no me lleva a nada, de golpe y porrazo. Es como, ¿qué ha pasado? Vuelvo a la realidad y me entra una tristeza porque todo este me he saturado, no lo he volcado en nada y ahora me pongo triste por eso, ¿no? Por el tiempo que he perdido. ¿Y qué hago para volver a recuperar la energía? Volver a consumir contenido. Y es como, no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido aquello que yo estaba haciendo. Pero de otra manera pensaba, hay cosas que son muy interesantes y es una pena que tengamos a nuestro alcance a día de hoy tanta información, tantos datos, bueno, pues acceso a tanto conocimiento y que no lo sepamos utilizar. Yo decía, ¿no? De consumir por consumir versus consumir para inspirarte. Y era un poco lo que, supongo que cuando hablábamos de propósito, era un poco lo que yo quería, ¿no? Yo quería ayudar a cualquiera que estuviera como yo en aquel momento a decir, oye,
no tenemos que ir en contra de las herramientas que tenemos, pero a lo mejor podemos aprender a utilizarlas de una manera, uno, en la que no nos castigue tanto el utilizarlas, y no solo eso, sino que dos, le podamos sacar mucho más provecho para hacer algo que te aporte a ti y que aporte al resto. Vale. Vinculado con esto del propósito, era justo el siguiente apartado aquí que tenía, que en la búsqueda de propósito tú tenías ahí una parte de crisis que decías que Sí. no encontrabas propósito, pero que tú estabas enfocado y seguías estimulado por el proceso, ¿no? Y por ejemplo, otra frase que me apunté, hoy quería escribir, pero me ha costado porque no tengo propósito. Sí. Y luego la última idea que dijiste es, hay mucha presión social por tener un propósito hoy en día. ¿Qué pasa con toda esa gente que no lo encontramos? ¿Cómo ves tú Correcto. todo eso a día de hoy? ¿Ves? Ahí me ha ayudado mucho la filosofía. La filosofía me ha ayudado mucho a vivir un poco más tranquilo en ese sentido. De hecho, recuerdo los dos primeros textos que en aquel momento escribíamos, que el primero empezaba con quiero crear y todo un texto maravilloso, y luego el segundo texto era como 3 meses después y empezaba con quiero crear, ¿crear qué? Subnormal, si no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Recuerdo que empezaban así. Y es verdad, muchas veces la conversación era, oye, yo sé por qué me está pasando, o sé por qué quiero crear, pero no sé para qué, ¿no? Yo sé que tengo este impulso y muy bien, el autoconocimiento me lleva a saber por qué me está pasando esto, pero como no encuentro un motivo de más peso que yo mismo para crear o para ponerme en marcha, que podría ser lo que no encuentro un propósito, no consigo encontrar pues esa disciplina o encontrar ese movimiento para llegar a ello. Esto es como salir a correr, ¿no? Siempre te dicen, no, pues si te apuntas a una carrera te va a ser mucho más fácil que si no tienes, porque la carrera te da propósito, ¿no? Y pues llevado al punto este de la creatividad, en aquel momento el no saber para qué lo estaba haciendo, el no saber quién podía leer aquellos textos, a quién le podrían ser útiles, o este podcast, ¿esto para qué sirve? ¿Esto quién lo va a escuchar? Y esto el que me escuche, ¿qué utilidad le va a dar al proceso que yo viví hace 3 años? Pues como no tiene propósito, ¿para qué vengo? ¿Para qué lo voy a hacer? Ahora, 3 años después, pues mira, pone aquí arriba que llevamos 36 minutos y son 36 minutos que para mí han sido buenísimos. No me he dado cuenta que llevamos 36 minutos. Entonces, son 36 minutos que sin propósito le han dado mucho sentido a este podcast porque me han llenado muchísimo, porque siento que, bueno, pues a ti la conversación también te está llegando. Si esto le ayuda a alguien más, fenomenal, pero si no, ya no es tanto qué propósito tiene, sino si ha valido la pena. Y lo vivo más desde ese punto. Y eso hace también cuando te decía antes, esto me está ayudando mucho en mi carrera profesional. En el trabajo creo que es mucho más fácil encontrar el propósito porque buscas un resultado muchas veces, ¿no? Entonces, te marcas un objetivo y ese objetivo parece que es tu propósito. Pero realmente eso no le da sentido a trabajar. Le da objetivo, pero no sentido. Lo que tú haces hasta ese objetivo y el cómo tú vives ese proceso y el llegar a la oficina a las 9 de la mañana y que se te haya pasado el día rápido y te den las 7 de la tarde y no te hayas dado cuenta, eso realmente es lo que hace que valga la pena, no conseguir el objetivo, porque el objetivo, pues evidentemente si no llegas, pues seguramente te va a caer un toque, pero el proceso... Ya sé que es un típico, o sea, es un tópico, ¿no? Que no es la meta, es el camino. Pero entender eso y ser capaz de vivir de esa manera hace que las cosas sin propósito tengan sentido. Perfectamente explicado. Entonces, luego había aquí otro apartado de aprendizaje, autoconocimiento y creatividad, que ahí ya nos íbamos acercando. Sí. Y después de esto ya viene la primera hipótesis que sacamos. Pero dentro de este apartado,
partiendo de una idea que tú veías o tenías o te preocupaba, que era la forma de consumir contenidos actualmente no es proactiva y es intencionada, sino que nos ponemos ahí y a que nos bombardeen y que nos revienten el cerebro y que me enganchen ahí y tal, de ahí pasaste a, como tú vienes del mundo farmacéutico, en el que pues eres bastante top ahí dentro, tú me decías, en el proceso farmacéutico tiene que haber un equilibrio, una innovación, una rigurosidad y una ciencia a la hora de proponer algo. Y todo eso está vinculado a unos riesgos y a unos controles que tú tienes que pasar porque tú no puedes poner en el mercado lo que te dé la gana, ¿no? Correcto. Y me dijiste, en las redes sociales no existen estas validaciones y ampliándolo un poco más, en el ocio no hace falta demostrar nada. Yo saco una propuesta de ocio y ya está. Y hay propuestas de ocio que igual conllevan un riesgo, ¿no? Y ahí cierras con una... Y pueden ser hasta nocivas. Exacto. Entonces, ahí cierras con una idea que vuelve otra vez al tema del marketing, vinculado antes que lo que decías, pero esta es todavía mucho más dura, que es, el marketing debería estar al servicio de la creatividad, pero es exactamente al revés. La creatividad está al servicio del marketing. Sí, a ver, son muchas cosas en una. Y además sin pregunta, pero, pero te tomo la reflexión y estiro de ella. Es verdad, cuando hablábamos en aquel momento de marketing no lo llevemos tanto a, bueno, sí, porque también a la venta de productos, o yo en aquel momento creo que hablábamos mucho del marketing de contenidos, ¿no? Que al final todo lo que, si nos vamos a redes sociales, todo el contenido que se vuelca ahí, la creatividad que se utiliza por y para enganchar, ¿no? Entonces, yo lo que venía a decir es, en aquel momento, que el marketing no está para potenciar la creatividad. La calidad del producto dejaba de importar. La calidad del vídeo deja de importar. Puedes tener un vídeo de mierda que si engancha, el marketing lo va a potenciar. Entonces, por eso decía que la creatividad está al servicio del marketing. Somos creativos a la hora de hacer marketing para enganchar independientemente del contenido. Y creo que eso es un error. Es un error porque baja muchísimo la calidad de los productos, la calidad de los contenidos, la calidad de todo, del arte, bueno, claro, pero claro, al final luego podemos decir ¿qué es calidad? ¿No? Calidad es en sí que el producto sea bueno, o calidad es que el producto guste y que el producto... Entonces, por eso creo que ese foco en el consumo de contenidos, como lo hemos perdido, como hemos dejado de evaluar lo que consumimos y sencillamente lo consumimos y punto, pues hemos perdido un poco los indicadores de éxito que hagan que tengamos mejores contenidos y sobre todo que nosotros seamos mejores consumidores. Y aquello en aquel momento me generaba un nivel de ansiedad muy grande. Cualquiera que escuche esto va a pensar, pues chico, tienes un problema, ¿no? Que esto te genera... Pero es verdad, me generaba mucha ansiedad porque es que pasamos muchas horas ahí. Y... Mira, en una de las últimas lecturas que he hecho, que es un libro que se llama Filosofía para el desánimo, que por cierto lo recomiendo, es difícil, pero lo recomiendo mucho, hace una reflexión de que hemos pasado de un modelo en el que, y a ver si lo digo bien, en el que el placer, el deseo sigue al placer, ¿vale? Es decir, a mí me gusta mucho el fútbol y soy muy del Barça. Y yo veo al Barça y ver al Barça ganar me genera placer, ¿no? Entonces, con lo cual, yo veo el Barça el sábado y es muy placentero, tengo ganas, deseo que llegue el sábado siguiente para volver a ver ese partido, ¿no? Pues entonces, mi deseo sigue a mi placer. En cambio, ahora hemos pasado a un modelo en el que es al revés. El placer sigue al deseo. Es decir, encontramos placer sencillamente en desear. No importa el contenido que ves. El placer te supone el desear ver otro. ¿Vale? Y esto creo que es muy peligroso, porque ya no importa lo que consumes, es la necesidad de desear, el placer de desear.
en lugar de desear para tener una recompensa. Creo que eso es muy peligroso y por eso creo que deberíamos encontrar, pues, y decía una de las cosas, ¿no? Nunca he leído tanto como hasta ahora. Pues mira, si estos 45 minutos sirven para que alguien, en lugar de pasar una hora en Instagram, pase una hora o 30 minutos en Instagram y 30 minutos ante un libro, porque creo que la lectura es un tipo de placer que es mucho más positivo porque te hace evaluar lo que estás leyendo, te lleva a la reflexión, te permite conocerte, te permite decidir esto me gusta, esto no me gusta, esto me aburre, esto me divierte. Me han pasado 30 minutos larguísimos o 30 minutos más cortos. No pierdes la noción del tiempo atrapado en una cárcel. Que recuerdo un día, y a lo mejor me estoy alargando mucho con la reflexión, pero recuerdo un día que hablábamos de estar in the zone, ¿no? De perder la noción del tiempo. Y tú me decías, hostia, pero es que yo conozco gente, sobre todo en edades más jóvenes, que a mí me dicen que les ayuda a desconectar. Y puede ser que sea verdad, pero creo que no se están dando cuenta de el pago que están pagando o el precio que están pagando por utilizar ese mecanismo de desconexión. Y mi objetivo era, pues a lo mejor, lanzar un aviso de decir, cuidado con el precio inconsciente que estamos pagando por el tipo de desconexiones y el tipo de placeres que estamos encontrando en ese tipo de herramientas. Ideas para que la gente coja y que... No, y que tire del hilo como estás diciendo. Y también te voy a decir una cosa. Ya que has dicho que la lectura está muy bien, que la gente se apunte a la newsletter, porque ahí pueden leer y la idea también es que la gente se estimule y saque sus propias conclusiones. Entonces, después de esto, llegamos a una hipótesis que me gustaría saber si hoy en día la sigues viendo de la misma forma, ¿vale? Que esta fue una de las grandes piedras del proceso. Llegaste a la conclusión de que más autoconocimiento igual o fomentaba más creatividad. Y entonces, totalmente, vinculado con esto, decías, o sea, la explicación que había detrás era, si tú tienes más autoconocimiento, eso te da más identidad, más tranquilidad, más confianza y más valentía. Y entonces, ¿qué pasa? Que la creatividad es un proceso que requiere probar, arriesgar y aceptar toda la incertidumbre que hay detrás. Entonces, cuanto más autoconocimiento, más confianza y más valentía, más te atreves a probar cosas nuevas. Sí, creo que es lo que comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Que decíamos, ostras, me encanta que nos centremos en aquello, pero es verdad que han pasado 3 años y donde estoy ahora, donde estaba en aquel momento, no es el mismo punto exactamente. Sigo pensando lo mismo, a lo mejor lo que me llevaba a pensar aquello en aquel momento es distinto a lo que pienso ahora. Y ahora lo pienso más desde un punto... Por supuesto, creo que el autoconocimiento te lleva a tener mayor creatividad. Habría que definir qué significa la creatividad primero, ¿no? Y también hablamos mucho de todo esto en aquel momento, de que crear no es lo mismo que innovar. No es crear algo no es necesariamente crear algo nuevo, son cosas distintas. Pero que ser consciente de quién eres, de cómo eres, de tu superpoder, ¿no? Que me leo tu newsletter, aunque a veces ya aunque no te las conteste. Ser consciente de todo esto a ti te ayuda a, primero, identificar lo que te gusta y lo que no te gusta, que también es importante para decidir crear y crear con valor. Segundo, a saber lo que no eres, porque muchas veces no es que y podemos llegar un poco a la conclusión, no, hostia, es que a mí me gusta, quiero crear, pero recuerdo que tú me dijiste, hombre, yo creo que tú vas a brillar más en un formato oral que en un formato escrito, por ejemplo, ¿no? Y con lo cual, si yo soy consciente de eso y me hago consciente de eso y estoy de acuerdo con eso, pues a lo mejor me voy a plantar en un entorno en el que se pueda potenciar mi creatividad. Porque no nos engañemos. Por mucho que dé igual el propósito o sobre todo da igual el receptor, y cuando hablamos de crear, no es que dé igual, pero que cuando hablamos de impulsar el proceso creativo no te puedes plantar solo en el receptor, sino que es importante partir del emisor. Tenemos que estar en sitios donde sintamos que lo estamos haciendo bien, porque lo contrario frustra muchísimo.
ya no por lo que vayan a pensar, sino por lo que vas a pensar tú de ti mismo, ¿no? Entonces, el autoconocimiento, saber dónde encajo o dónde puedo desarrollarme mejor y dónde puedo tener un desempeño mayor, va a hacer que pueda brillar más y que por tanto pueda crear más. Claro, cuando hablamos de ser más valiente, de aceptar la incertidumbre, ahí también tienes que poner un punto primero de humildad, de saber lo que sé y lo que no sé. Y ese es el punto en el que estoy ahora, ¿no? No queda bien decir que estoy en un punto más humilde porque le resta humildad a la frase, pero en el sentido de que ahora soy mucho más consciente de la cantidad de cosas que no sé. Y eso me genera muchísima curiosidad por aprender más, por saber más. Y evidentemente, cuanto más leo, cuanto más contenido consumo, cuantas más conversaciones tengo, más ideas genero. Y como me conozco más, sé lo que me gusta, lo que no, tal, sé dónde ponerlo y sé dónde canalizarlo para generar nuevas ideas o sencillamente crear. Vale, entonces, ahora aquí, en esta fase del proceso, después de esta hipótesis y tal, tenía aquí una lista de frases que también me habías ido soltando, de pensamientos, que no las saco tanto para comentarlas, sino para que la gente entienda que el proceso este tampoco fue lineal. O sea, es decir, que no vas avanzando siempre, sino que vas hacia adelante, hacia atrás. Entonces, las digo porque la gente lo verá reflejado. Una era, tengo ganas de dejar de divagar y empezar a experimentar. Esta que viene ahora te gustará bastante. Un día me viniste y me dijiste, tal como empezamos, estoy en crisis. He dado 8 pasos hacia atrás. Otra es, hay momentos que todo esto me da vergüenza. Otras veces siento orgullo máximo por lo que estamos haciendo. Otra, tengo la sensación de que acabaremos poniendo palabras a cosas que se explican poco y mal. Y la última, siento que podría hacer algo con todo lo que tengo. Entonces, creo que esto refleja mucho en eso, ¿no? Que no siempre fue lineal y cómo lo ibas viviendo. Y aquí es un consejo que lo de la gente, que a veces no necesita hacerlo con alguien, lo puedes hacer tú mismo, anotar pensamientos que tienes y cosas que tal, porque luego cuando las ves te sorprendes y también es algo que ayuda a tomar conciencia y que puede ayudar. Entonces, no sé si quieres comentar algo de aquí y si no, te lanzo algo que viene, ¿eh? Mira, sí que hay dos cosas que sí que las quiero comentar. La primera, la de divagar y experimentar, y la de 8 pasos, juntado con lo de los 8 pasos atrás. Un poco la sensación que tuve es que después de las sesiones estas de exploración y de ordenar, claro, habíamos estado divagando y hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Un poco como estamos haciendo ahora en el podcast. Pero me estaba pasando, llegando a ese punto de saturación, es decir, ya no puedo explorar más, ¿sabes? Ya no puedo buscar más porque me estoy mareando. Necesito enfocarme en algo y probar. Y vamos a ver si sale alguna cosa, ¿no? Había un punto también de tener un poco de prisa por decir que lo que estoy haciendo sirva para algo y que no caiga en saco roto. Y también había ese punto de saturación de nivel de exploración absoluto. Y luego el tema de dar 8 pasos atrás. Claro, en algún momento tienes que arrancar. Cuando quieres hacer alguna cosa así, cuando quieres poner en marcha un proceso creativo, sea cual sea lo que quieres hacer, no te puedes pasar la vida explorando, ¿no? Tendrás que arrancar en algún momento, asumir el riesgo y saber que, bueno, pues que vas a fallar y que puede ser que te bloquees y que no fuera ese el camino y que tengas que volver a la casilla de salida. Y en ese momento, la sensación que te queda no es que vuelves a la casilla de salida, es que te vas 8 pasos para atrás. Porque se suma los 2 pasos que das atrás a la frustración que te genera el decir, me había tirado a la piscina y no había agua. ¿Sabes? Entonces, a nivel emocional, la sensación que te queda es que has dado 8 pasos para atrás, cuando en realidad has dado 2. Los 2 que habías dado para adelante, los has dado para atrás. Y si lo piensas bien, en realidad no has dado 2 para atrás, has dado 1 para adelante, porque sabes que es una puerta que esa ya está cerrada, tienes que irte a por otra, ¿no?
Y me vas a decir, pues esto es algo muy obvio, tampoco hacía falta que te pasaras 7 meses para descubrir esto, ya, pero es que hay muchas cosas que la teoría está muy bien, pero es que las tienes que vivir, ¿no? Entonces, como que te despidan de un trabajo. Todo el mundo sabe que te despidan de un trabajo es muy difícil, pero tienes que vivirlo para saber lo que se siente, ¿no? O perder una final, o ganar una final. Lo teórico siempre está muy bien, es muy obvio, pero es vivirlo y es experienciarlo lo que realmente hace que lo sientas y que por tanto lo entiendas. Y luego está esto que comentabas que me gusta que lo saques porque realmente, bueno, pues también había un punto, cuando tú te metes en un proceso creativo así, hay un punto de exposición que es inevitable. O sea, si no estás dispuesto a exponerte emocionalmente y a mostrar toda tu vulnerabilidad, no lo hagas porque seguramente va a ser con el freno de mano puesto, ¿no? Y claro, eso, exponerte de esa manera, hay momentos pues que te sientes muy vulnerable y que te da vergüenza lo que estás haciendo. Es que a mí había veces que me ponía a escribir y digo, pero ¿cómo has escrito esto? Si es que esto es vergonzoso. Y había en cambio otros momentos que el simple hecho de haber dedicado 4 o 5 horas de mi semana a este proceso hacía que me sintiera muy orgulloso porque pensaba, esto no sé para qué sirve, pero le está dando mucho sentido al tiempo, a lo que estoy haciendo con mi tiempo, ¿no? Eh, y sí, y lo de hacer algo, pues ahí sigue, no se ha parado y sí, creo que sí que le pusimos palabras a muchos conceptos que están no en boca de todos, pero están en la mente de todos y que a lo mejor en algún momento soy capaz de volcarlo de alguna manera para echar una mano porque eso es lo que hablábamos antes, ¿no? También del mundo imaginado y el mundo mío personal o el de los demás, que hay muchas veces que son sentimientos que tenemos que son comunes, pero que como no hemos sido capaces de definirlos, no podemos entenderlos realmente. Y eso es un poco lo que yo también estaba intentando hacer y lo que sigo intentando Eso es hacer. lo que hablábamos mucho de poner ideas en palabras, ¿no? Para que las podamos entender. Pero es que ahora llegamos Sí. justo a esa parte. O sea, después de haber divagado, ahora viene la parte top, que es a qué conclusiones llegamos y cómo aterrizamos todo esto. Entonces, yo quería comentar dos cosas de lo que has dicho. La primera es que utilizamos una muy buena estrategia respecto a no divagar más de la cuenta para no marearnos, que fue las fases estaban acotadas y eso es algo que recomendaría a Sí. cualquier proceso creativo o cualquier desarrollo de proyecto. Nosotros teníamos un espacio, una fase y unas sesiones para explorar y divagar, pero eso tenía un final. Y eso creo que es importante que esté en cualquier proceso, porque es la forma de no perderte. Sabes que, bueno, tienes este tiempo para explorar y ya está. Y luego la otra, cuando das 2 pasos para adelante y luego 2 para atrás o vives ciertas experiencias, nunca te quedas igual porque al final vuelves a lo que tú decías, que es, tienes más autoconocimiento, ¿no? Y a veces de cosas que Ujú. no funcionan, que también es útil, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizamos todo esto y a qué conclusiones empezamos a llegar? Todo esto lo terminamos enfocando hacia autoconocimiento y proceso creativo, para ti, para otras personas o que terceros lo pudieran utilizar, ¿no? Y aquí te voy a sacar otra vez ideas que salieron, no para que comentes todas, sino si alguna te resuena, la comentamos, y si no avanzamos, quiero quedarme con las conclusiones del final, que es lo más potente. Dijiste, porque ahora se va a ver que tú fuiste dando respuesta a preguntas que han ido saliendo o que tú tenías inicialmente, ¿no? Una es, estoy conectando muchos puntos del pasado, y esto era relacionado con, siempre decía que era muy malo a nivel creativo, y ya te diste cuenta que no, y lo has dicho antes. Otra, ¿quieres ser más creativo? ¿Quieres crear? Pues debes aceptar la incertidumbre de que no sabes lo que vas a encontrar, y por eso creo que mucha gente no prueba ciertos proyectos. Luego la otra, que inventar, crear, innovar no es lo mismo, y eso sí que lo puedes explicar porque tú lo explicas muy bien. Otra es que las religiones, cada vez que se encuentran con un punto de estos de incertidumbre, tienen una respuesta muy buena, que es convertir el miedo en fe, ¿no? Entonces se elimina un poco ahí Ujú. la incertidumbre. Después, que la gestión de la incertidumbre va ligada con el autoconocimiento, es decir, que si tú tienes más tolerancia a la incertidumbre, vas a explorar más y quizá consigues un autoconocimiento mayor.
y aquí para mí es la idea top a la que tú llegaste a esta conclusión y es una duda de las que han salido antes en esta conversación, que tú puedes tener objetivos a largo plazo, pero a través de la creatividad puedes enriquecer mucho tu presente actual. Sí. Entonces, de esto puedes comentar lo que tú quieras. Luego te voy a sacar una cosa que te va a sorprender y vamos a ir a las conclusiones que sacamos de aquí porque fue muy guay. Sí, si te fijas, en casi todas sale o bien creatividad o bien incertidumbre. Entonces, sí que es verdad que en aquel momento, de nuevo, es definir bien qué significa ser creativo, ¿no? Y qué significa la creatividad. Y por qué yo lo relacionaba tanto con esta parte de la gestión de la tolerancia a la incertidumbre. Yo creo que soy una persona que tengo una tolerancia a la incertidumbre muy alta, ¿vale? Es decir, o mejor dicho, tengo muy buena tolerancia al riesgo. Soy capaz de asumir muchos riesgos. De hecho, esto te lo puede confirmar Marta, que estuvimos juntos bastante tiempo y siempre me decía que yo arriesgaba bastante a la hora de tomar decisiones entrenando, ¿no? Entonces, yo era un entrenador creativo, pues no lo sé, pero desde el punto de vista de tomar decisiones que a lo mejor no se me hubieran ocurrido si no tolerara bien el riesgo, pues entonces a lo mejor te diría que sí, ¿no? O por poner un ejemplo de deporte, en el último Eurobasket, ¿no? La última defensa de España. No vi mucho el Eurobasket, pero en el partido que eliminan a España, que Scariolo se pone en zona en los últimos 40 segundos, ¿no? Y te dice, y la gente decía, hostia, pero ¿cómo se pone en zona este tío que tienes que recuperar? Ya, pero recuperó el balón. Recuperó el balón. El tío, y al final es una decisión que muy pocos hubieran tomado. Entonces, ¿eso es ser creativo? Sí, claro que es ser creativo. Eso es, ¿y qué ha necesitado para eso? Pues tener una tolerancia a la incertidumbre de no saber qué va a pasar muy alta, ¿no? Y cuando uno se embarca en un proceso de escribir un libro, componer una canción o preparar unas diapositivas para una presentación, pues no puedes buscar respuestas a cada diapositiva que preparas. Tienes que saber que cada una de esas diapositivas tiene un riesgo. El riesgo de que el color no se vea bien, el riesgo de que la frase que pones no tenga un impacto lo suficientemente grande, el riesgo de que se te estropee el ordenador y se te acaben las diapositivas. Claro, si tú no eres capaz de asumir todos esos riesgos, eso frena tu proceso creativo y por tanto frena tu capacidad de creación o tu creatividad. Entonces, si tú tienes un nivel de autoconocimiento grande, creo que te sirve para superar parte de o sea, para ganar en seguridad y para superar parte de tus miedos. Y al final, es lo que hablábamos antes, la incertidumbre no deja de ser miedo a no saber lo que puede pasar, ¿no? Me genera ansiedad el no saber lo que puede pasar. Si yo tengo un nivel de conocimiento alto, soy capaz de ser más valiente frente a esa incertidumbre y, por tanto, soy capaz de superar esas barreras que van a frenar mi creatividad. Entonces, ahí es como se conectaban todas estas ideas. Y mira, te voy a poner un ejemplo que nos sirve para atar un poco todo lo que decíamos antes. Todo esto de que cuando todos tenemos miedo a algo y una de las cosas o uno de los sentimientos que te genera superar o que te ayuda a superar esos miedos es la fe, ¿no? Tú no puedes tener confianza en algo que no sabes, no puedes confiar en ello, puedes tener fe. Tú confías en algo que sabes, confías en función de lo del pasado, pero de cara a futuro te necesitas fe. Pues esa idea, que la he utilizado mucho entrenando, la saqué viendo una película de Superman. O sea, Man of Steel, el hombre de acero, es un cura que se lo dice a Superman. Entonces, es lo que hablábamos antes de decir, yo durante mucho tiempo consumía contenidos que a lo mejor no eran nada profundos, vamos a decirlo de alguna manera, pero tenía una vía de canalización que me ayudaba a procesarlos y a darles profundidad, ¿no? Y en el momento en que perdí eso es donde entró ese bloqueo que generó todo esto y que nos ha llevado hoy hasta esta conversación. Vale,
Pues antes de ir a las conclusiones que sacamos de todo este proceso, aparte de a veces apuntarme pensamientos tal cual los decías, también tenía apuntados algunos diálogos. Entonces, te los quiero sacar si quieres comentar alguno, pero es que creo que explica muy bien el proceso. Esta es una frase simplemente, pero la he apuntado porque es una frase que también me la han dicho muchos deportistas. Quizás es de las que más se ha repetido, que es, a pesar de todas las dudas y todas las cosas que puede haber durante el proceso, tú un día me dijiste, qué pena que no empezáramos antes. ¿Vale? Otra, a veces tú puedes hacer reflexionar a través de las preguntas, pero también a través de las respuestas, ¿no? Y hubo un día que tú me preguntaste, seguramente en un momento que tenías dudas, ¿tú crees que todo esto que hacemos es interesante? Eso seguro que era mi ego, buscando confirmación externa. Pero yo te respondí, pero no te di respuesta a lo que tú querías. Yo te dije, esa pregunta no es para mí. Y entonces tú me contestaste, claro, no puedes tener sexo y preguntar a otra persona si le ha gustado. Y luego otra fue, y esto es muy interesante porque saldrá en las conclusiones finales cómo terminó. Tú hablabas de ideas, sueños que tenías. Uno era, y los aterrizamos en dos cosas que son muy diferentes, pero que también mucha gente puede tener, ¿no? Que una es escribir un libro y la otra era tener una casa, ¿no? Una casa o convertido en un hogar o lo que significa, ¿no? Pero concepto casa. Quiero escribir un libro y quiero tener una casa. Y un día, por joderte, yo te pregunté, porque además sabía que no sabía la respuesta. Te dije, ¿a ti qué te hace más ilusión? ¿El libro o la casa? No te dije qué prefieres, te dije, ¿qué te hace más ilusión? Y me dijiste, después de quedarte un rato pensando, me dijiste, difícil respuesta. Pero sacaste una reflexión brutal, que fue, en el libro va todo lo que he vivido y en la casa iría todo lo que puedo vivir. Y eso me pareció la hostia. La última, el último diálogo, y aquí si quieres comentar algo y luego vamos a las conclusiones, es, creo que lo has sacado tú antes, un día que no hiciste los deberes, o que, no sé si yo te mandé algo o tú dijiste, yo voy a hacer algo para el próximo día, y no lo hiciste, ¿no? Por suerte, hicimos la sesión igualmente, y esto es muy importante que la gente lo entienda, y tú empezaste diciendo, quería cancelar la sesión porque no había hecho los deberes. Entonces, ¿cuánta gente le pasará eso en su trabajo, a nivel académico o tal, ¿no? Quería cancelar la sesión porque no había hecho los deberes. Y es como que ya vengo y no he cumplido. Y yo, que intenté entender un poco el contexto y el por qué no lo habías hecho, te respondí, es que quizá lo que necesitabas es la sesión de hoy para poder hacer los deberes. Sí, claro. Con todo esto, ¿qué quieres decir? Con todo esto, disfruta, ¿no? Es que estos diálogos me parecían la hostia. Sí, sí. A ver, fuiste a hacer daño con la pregunta de la casi del libro, fuiste a hacer daño porque, entiéndeme, porque es algo a lo que todavía no tengo respuesta y tal y como lo he escuchado que yo lo dije, porque entiendo que eso lo has casi parafraseado, ¿no? Seguramente por la manera en la que ahora tengo de ver las cosas, de vivir mucho más el presente, te diría que el libro, porque creo que si es en esa dicotomía de que yo planteé, si el libro es todo lo que he vivido y la casa es lo que podría vivir, me quedo con el libro, porque eso quiere decir que he hecho mucho, no que he estado pensando en lo que podría ser, porque eso no sabes si va a ser o no va a ser. Y ahí, mira, te pongo un cuento, no cuento, pero muy, muy rápido, de algo que también leí hace poco. En la mitología griega, y esto me pareció muy, muy chulo, ellos tenían 3 dioses para hablar del tiempo, ¿vale? Tenían Cronos, tenían Aión y tenían Kairos. Cronos es el tiempo entendido como desde que naces hasta que mueres, ese tipo de tiempo, ¿no? Aión es un dios que aparece cuando estás, entre comillas, in the zone, cuando es un dios que es casi una paradoja porque es cuando pierdes la noción del tiempo. Y Kairos es un dios
que son el dios de los momentos, de los puntos de inflexión, ¿no? Al final, creo que escribir un libro me puede hacer pasar mucho tiempo con Aion y que no me coma Cronos, ¿sabes? Y puede ser que en algún momento aparezca Kairos y consiga la casa, ¿no? Pero yo habré pasado mucho tiempo dándole sentido a, pues vamos a decir, a mi vida. Y también hablamos durante todo este proceso de la felicidad, ¿no? Y tú me decías, es que es un concepto muy abstracto, la felicidad, y es verdad. Pero al final todo esto creo que lo tienes que hacer para ser un poco más feliz a tu manera de ser feliz, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo pasas perdiendo la noción del tiempo de una manera positiva, creo que te acercas a esa felicidad. Entonces, la casa, o todo lo que implica ese concepto de casa, es algo que sigo, entre comillas, persiguiendo, pero asegurándome de que pasan muchas cosas que voy a poder meter en ese libro. ¿Y cuál era la segunda parte? Perdona que con esta parte me he perdido. Bueno, esos eran varios diálogos que te había sacado, o sea que... Ya, No, ya. pero creo que lo has conectado bastante todo, ¿eh? O sea, creo que ha quedado bastante guay. Yo creo que lo que podría hacer es sacarte las conclusiones a las que llegaste, a las que llegué Venga, y a va. las que llegamos conjuntamente. Y con todo esto, pues podemos cerrar esta aventura que creo que ha sido guay y no será por ideas que la gente no puede coger y tirar del hilo, ¿no? Entonces, conclusiones. Una primera que sacaste tú y que al final es autoconocimiento 100%, que es lo que tú viniste a buscar. Necesito encontrar un formato que me permita lucir. Y al final, eso es lo que necesita mucha gente también, ¿no? Encontrar qué es lo que realmente encaja para ti. Y aquí, conjuntamente, llegamos a la conclusión de que tú buscabas muchas veces la seguridad en el papel cuando tu magia estaba en la puesta en escena. Conectado esto con la idea que ha salido un poco, que el baloncesto para ti era el entorno perfecto para prepararte algo en un papel y luego lucir con la puesta en escena, ¿no? Entonces, eso igual Correcto. habías llegado ahí por casualidad o de forma no intencionada, pero en el momento que lo perdiste, ahí es donde te diste cuenta que te faltaba algo y no sabías el qué, ¿no? Más cosas. Bueno, esto ya lo habías definido tú claramente, que entendías la creatividad a partir de la acción, es decir, que la solución creativa a una decisión nos llevaba al movimiento, ¿no? Ahí te inventaste ese concepto de Creatividad. o sea, fomentar la creatividad a partir de hacer cosas y conocerte mientras experimentas, que al final es ese skin in the game, ¿no? No teorizar tanto, sino ponerte a hacer las cosas y vivenciar lo que significa de verdad. Y luego, a partir de aquí, llegamos a feedback un poco que salió y ideas que ponía. Yo te dije que, o sea, conclusión que sacaba yo es, Víctor ha vivido en primera persona su propio autoconocimiento y proceso creativo. O sea, en vez de divagar por todo esto, lo has experimentado en primera persona y yo intenté acompañar ese proceso. Tú dijiste una cosa que me impactó en su momento y es, hacer todo esto me ha salvado de un susto más grande. Y ahí te referías a, por no ordenar mis inquietudes, bloqueos y no saber crear sin tener baloncesto. O sea, para ti el susto más grande significaba eso. ¿Y en qué se traducía ese susto más grande? ¿Y qué te estaba pasando en ese momento? Te estaba afectando al humor, más sedentarismo, eras menos proactivo en el trabajo, porque al final, y yo creo que ahí es donde decías inicialmente sin saber por qué, oye, esto que estamos haciendo me está ayudando en mi trabajo, ¿no? Entonces, no meterte más en ese terreno peligroso, es lo que decías que te había puesto las pilas. Luego una idea muy interesante es que inicialmente tú me empezabas diciendo, a mí me gusta el básquet, pero luego llegaste a la conclusión de, a mí lo que me gusta es pasar por procesos creativos y el básquet lo tenía todo, ¿no? Claro. Y entonces, por terminar, ¿no? Aquí ponía que luego volviste al básquet, pero en una versión muy mejorada tuya, mucho más consciente, con más autoconocimiento y capacidad para explotar y explorar recursos al servicio del proceso creativo tuyo o de otras personas, ¿no? Que también esa es la parte guay de yo esto luego lo puedo llevar más allá cuando comparto con gente. Y por último, Sí. mi frase final que yo apunté fue, Víctor me venía aquí con la idea del libro y la casa y puse, Víctor no ha escrito un libro, Víctor no ha comprado una casa, pero Víctor se compró un piso
que es el que más le encajaba en su realidad actual. Conclusión, ha sido un éxito, ¿no? Y esa es un poco esa idea, y no me parece una tontería, lo del piso, tal, porque hay algunas decisiones en la vida que se toman pocas veces y que condicionan mucho tu futuro, lo que va a pasar después. Entonces, cuando tú tomas una decisión en un momento que no sabes muy bien por dónde tirar, luego eso también va a condicionar muchas cosas que pasen. Entonces, bueno, Sí, así sí. fue un poco como se cerró ese proceso. Hay una parte guay que 3 años después, ¿cómo ves estas conclusiones? Y, y cómo ves todo lo que ha salido aquí. He hablado mucho, no me gusta hablar tanto, pero creo que estaba No, compartir no, no, todas las no. ideas que la mayoría eran tuyas. Sí, eso te iba a decir. Has hablado mucho, pero has puesto muchas comillas a las cosas que has dicho. Eh, de hecho, hay una cosa que recuerdo que te pregunté durante el proceso, que yo te dije, hostia, ¿tú crees que esto que estamos haciendo es una terapia encubierta? Y que tú me dijiste, no. No, porque tú eres psicólogo y las herramientas que se ha estado utilizando no son herramientas de psicoterapia. Yo lo que he estado haciendo ha sido acompañar tu proceso creativo. Pero es verdad que la sensación que yo tuve, yo había hecho terapia mucho tiempo, ahora sigo haciendo terapia, y la sensación que yo tuve no era lo mismo, pero cuando yo decía que esto me ha salvado de un susto más grande es estaba desatendiendo una necesidad muy importante para mí. Que, bueno, y estaba buscando llenar esa necesidad de maneras completamente equivocadas. Y por eso digo, me ha salvado de un susto más grande, porque esto me ha venido muy bien. Por un lado, para ordenar las ideas, por otro, para conocerme mucho mejor y porque además me ha permitido llenar un vacío o entender cómo puedo llenar ese vacío de maneras que pueden ser muy positivas para mí. Y eso fue algo, creo que es a lo que me refería con lo de salvarme de un susto más grande. Por supuesto, el baloncesto era un entorno perfecto por muchas cosas, porque al final y por eso es tan adictivo para los que hemos pasado un tiempo ahí, porque realmente es que lo tiene todo. Ya no solo esta parte de canalizar tu creatividad, que eso es algo y de darme un espacio, de estar delante de un equipo y poder tratar de convencer a todo el mundo de hacer lo mismo con una idea común, que eso es algo que a mí se me da bien, entonces es lo que decía con ese formato, que me da un formato para lucir, ¿no? Porque me permite, lo que decías, preparar en papel y lucir sin el papel o de manera oral, pero también porque el baloncesto, no nos engañemos, me reforzaba mucho el ego. Me reforzaba mucho el ego, el conectar con... Pero ahora lo veo y ya no lo veo como algo negativo. Sí, porque cuando en aquel momento yo pensaba que era porque yo tenía la inseguridad. Claro, yo había estado mucho tiempo, pues, bueno, mucho tiempo tampoco, pero antes de empezar a entrenar, una de las personas con las que yo había entrenado ha sido otro de tus invitados aquí en el podcast, Javi Torralba, ¿no? Y Marta la semana pasada o hace un par de semanas decía, ostras, es que yo he visto a gente que pasaba un año con Javi e intentaban imitar a Javi. Yo no creo que intentara imitar a Javi, pero a mí las conexiones que Javi generaba con sus jugadoras me generaban afectaban mucho a mi ego, porque yo cogí un equipo después de que Javi hubiera llevado ese equipo, ¿no? Entonces yo necesitaba conectar con esa jugadora para llenar mi ego y aquello era un error por completo. Con el paso del tiempo y ganando en madurez, me di cuenta que ese construir relaciones ya no era por llenar mi ego, sino que era una recompensa que yo obtenía por el trabajo que hacíamos. Y claro, aquello era muy satisfactorio, porque realmente me llevaba, o sea, era entonces sumado a esa canalización de mi proceso creativo, encima el beneficio de las relaciones, mi ego está tranquilo porque ya no lo estoy haciendo por él, sino que se siente calentito en su manta sin que nadie le moleste y claro, perder aquello pues desató todo lo que desató. Estoy de acuerdo contigo, fue un éxito. No sé si comprarla, o sea, no sé si comprar el piso pero sí que es verdad que es bastante simbólico teniendo en cuenta un poco lo que habíamos estado, lo que habíamos estado hablando. Y sí que descubrí aquello que el baloncesto había sido una etapa maravillosa, que seguramente
nunca va a haber nada que me guste tanto como aquello y no me supone ya un problema, pero sí que he descubierto el por qué aquello me gustaba tanto. Entonces, ahora he encontrado una manera de vivir cada proyecto que yo tengo, ya sea profesional o personal, desde una perspectiva creativa que me permite sentirme muy satisfecho con todo aquello que haga. Este fin de semana, esta tarde me voy con mis amigos de viaje, ¿no? Pues ese viaje ya no va a ser un voy y ya está, sino que lo voy a vivir desde un plano como si fuera mi baloncesto. Cuando yo me voy al trabajo cada mañana, me voy como si fuera mi baloncesto. Entonces, antes lo hacía de manera inconsciente, pasar por este proceso lo hizo consciente y me permite ahora transferir la felicidad que yo sentía entrenando, transferirlo a mi día a día. Y eso es que te dispara en todo. Te dispara en ejecución, te dispara en resultados y sobre todo te dispara en energía, ¿no? Por eso creo que fue para mí un éxito absoluto. De hecho, durante toda esta conversación pensaba, qué pena que en aquel momento no estuvieras haciendo el podcast y hubiéramos planteado cada sesión como un podcast, porque lo tendríamos ahora todo grabado y hubiera sido una serie bastante interesante. Pues nada, aprovecho esto para agradecerte en su momento que pues, confiaras en mí, sobre todo muchas veces cuando en estos procesos de explorar los resultados nunca son a corto plazo, ¿no? Y te dije, esto un día lo vamos a llevar al podcast porque me gustaría compartir. Y tú me decías, pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y de qué forma? Dije, ya buscaremos la forma, pero esto en algún momento lo compartiremos. Solo quería puntualizar, bueno, matizar una cosa interesante que has dicho, que es cuando tú me preguntaste, ¿crees que esto es una terapia encubierta? Tú al final, la demanda que me hiciste es que te ayudara a canalizar y reorientar tu proceso creativo. Es cierto que al final ahí había una parte de autoconocimiento muy grande y el tema es que la mayoría de procesos terapéuticos, psicoterapia, como lo quieras llamar, creo que la mayoría depende de autoconocimiento también, ¿no? Que a veces te ayuden a reconocer cosas y que puedas tomar más conciencia y entonces hacer algo al respecto por eso, ¿no? Entonces, en el fondo, quizás siempre estamos haciendo autoconocimiento, ¿no? O es lo que nos lleva a un siguiente nivel o a poder tomar decisiones más conscientes. Nada más, por dejarlo aquí, tú como ya eres un experto de esto, sabes que siempre dejo que la gente se despida como quiera, así que hoy ya de verdad por todas tú cierras este proceso de la forma que tú quieras. Pues voy a cerrar dándote las gracias, evidentemente por el proceso que vivimos, que para mí fue muy, muy chulo y en un momento muy, muy, muy oportuno, muy kairos, utilizando un poco lo que hablábamos antes. Y también, pero no solo por eso, sino porque has sido ejemplo y eres ejemplo de muchas de las inquietudes que yo tenía o de los miedos que yo tenía en aquel momento. Lo que tú haces y el trabajo que tú haces y el cómo tú vives tu trabajo, tu newsletter, tu empresa, tu relación con los jugadores, los proyectos profesionales en los que te metes, son todos desde la valentía, desde la incertidumbre, desde el no saber qué va a pasar, no saber quién lo va a leer, no saber en qué va a impactar, pero lo hago porque creo que suma, porque a mí me suma y no me preocupa demasiado o no me ocupa demasiado si está bien, si está mal, si ayuda, si no ayuda. Y creo que es un ejemplo buenísimo de que realmente pues las cosas hay que hacerlas como uno las siente y hay que ponerse en marcha cuando uno nota que tiene esa necesidad sin saber hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, creo que tú eres un ejemplo muy chulo de tolerancia a la incertidumbre o de tolerancia al riesgo y por ello te lo agradezco porque creo que sirve de inspiración a mí como amigo, como profesional, pero creo que a toda la gente que te lee, que recomiendo que al que no lo haga que empiece a hacerlo. Así que nada, muchas gracias y que siga esto mucho tiempo más. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si has llegado hasta aquí, has llegado hasta las conclusiones. Espero que te haya gustado todo el proceso. Me encantaría que me compartieras tu opinión. Una buena forma de hacerlo es que si estás en la newsletter y si no te apuntas,
respondes cualquier mail y como todos los miro yo porque eso es algo que no quiero delegar, podemos ahí comentar la jugada y también te enterarás de todo lo que hacemos y de lo que vamos a sacar y de las nuevas ideas y procesos creativos que también nosotros intentamos explorar. Así que te veo ahí dentro, tienes el enlace en la descripción y nos vemos en el siguiente.